bienvenidos a un nuevo desatino, en este caso desatino por partida doble. No se asusten, no tiene el doble de duración este video que el resto, sino que vamos a hablar de un puñado de discos dobles. Un puñadito de discos dobles que he seleccionado de mi colección, que considero notables, ¿sí? Considero que mantienen la calidad a lo largo de todo el disco, no así su intensidad, y eso es una virtud, porque es necesario los momentos de caída de la tensión para darle sentido a las otras elevaciones más intensas. Es decir, la caída de tensión es mala solamente cuando hablamos de la energía eléctrica. Cuando hablamos del arte, que la tensión caiga no es necesariamente malo, ¿sí? El reposo, el descanso, sirve como contraste para la intensidad. El constante reposo o la constante tensión no siempre, pero puede llegar a ser un fastidio. Hay algo de narrativo en los discos, hay algo de narrativo en la canción, ¿sí? Hay una introducción, hay un conflicto, hay un clímax, hay una resolución, hay un descanso. No es que se dé siempre de ese modo arquetípico, ¿sí? Pero dentro de una canción y dentro de un disco hay algo de narrativo, así como dentro de la literatura hay algo de musical también. Entonces el modo en que se elige la secuencia de un disco, las canciones de un disco, no es mera casualidad. En algunos discos sí, no se piensa mucho en eso, pero en otros se piensa cuidadosamente, ¿sí? En la época del LP además se cuidaba que depende de la extensión de los lados. Si los lados eran demasiado extensos, tenían que tener temas calmos, pero por cuestiones técnicas, ¿sí? Cuestiones de sonido que no vienen al caso ahora. Pero cuando un artista puede elegir libremente y tiene esa astucia, elige de un modo cuidadoso lo secuencial de un disco, ¿sí? No quiere decir que tenga que empezar tranquilo, llegar al clímax y una resolución. Puede haber un increchendo y terminar en un gran pico de tensión, o empezar de una tensión e ir al descanso. Pero nada es totalmente casual, ¿sí? Por lo menos en los excelentes discos. Y estos van a ser excelentes discos de los que vamos a hablar a continuación. Basta de introducciones. Y vamos a empezar con un amigo de la casa, por lo menos de esta casa, que es Bob Dylan con Self-Portrait, 1970. Self-Portrait, ¿por qué lo digo así? Este disco fue muy criticado en su época, muy criticado. De hecho hubo una crítica de la Rolling Stone que decía: "What is this shit?". Así empezaba, ¿sí? ¿Qué miércoles es esto? No era la palabra miércoles, era otra, pero no importa. Hay mucha gente que se enfadó con Dylan y con Self-Portrait. Había cambiado su forma de cantar, ya desde el disco anterior, Nashville Skyline. Dylan estaba cantando como un crooner de música country, ¿sí? Y este disco doble, que tiene los 4 lados, tiene muchos temas que no están compuestos por Dylan. Son temas tradicionales, está muy ligado a la música country, a la música folk de Estados Unidos, bueno, como tantas cosas de Dylan, ¿sí? Con otro modo de cantar, alejado del rock, ¿sí? El sonido rock, alejado también de la canción de protesta, o sea, alejado de lo que había hecho antes, ¿sí? El primer tema, All the Tired Horses, consiste en la repetición del verso All the tired horses in the sun, how can I get it right and done, una y otra vez por un coro femenino que lo canta acompañado de cuerdas. Es una manera curiosa para que empiece un disco de Bob Dylan. Nadie se esperaba eso. Y muchos se enfadaron porque viven atados a estructuras y quieren que el artista se repita y se quede en su molde. Porque les da seguridad eso. Pero el artista tiene que buscar caminos nuevos. Yo celebro que los artistas hagan búsquedas nuevas, aun cuando fracasan, cuando los resultados no son gran cosa. Prefiero que experimenten y fracasen y no que se queden pegados a la misma fórmula siempre. Y cuando sale bien, como en este caso, Self-Portrait, lo celebro mucho más. Me encanta Self-Portrait, me gustó siempre y nunca entendí por qué. Es decir, entiendo las razones, entiendo el porqué en esa época, pero
La verdad que no tiene asidero. Es un gran disco. Hay un tema acá que es The Boxer, en el cual Dylan grabó dos voces, ¿sí? Por un lado, canta como el Dylan de esta época y por otro canta como el Dylan del 65 y 66. Como si tuviéramos dos personas diferentes cantando y es la misma persona, Bob Dylan. Que no era la primera vez que cambiaba su forma de cantar, de todos modos, ya lo había hecho antes. Una vez más provoca a Bob Dylan, pero no hace los cambios por provocar, ¿sí? Sino que sus cambios terminan provocando, que son dos cosas diferentes, ¿sí? Hay un par de temas en vivo incluidos acá, entre ellos una versión de Like a Rolling Stone. Los invito a comparar la versión de Like a Rolling Stone y cómo la canta Dylan a la original de Highway 61 Revisited. Están grabados en vivo esos temas en el Festival de la Isla de White de 1969, donde Dylan tocó acompañado por The Band. No era nada nuevo esto, la gira del 66 de Dylan también tenía The Band como banda, nada más que en esa época ese grupo no se llamaba The Band todavía. En esta época ya era un grupo constituido, independiente y que tenía mucho éxito, ¿sí? Escuchen Self Portrait. Precioso el disco. Entra en un CD solo, ¿sí? No es un disco doble de los más largos, pero es muy, muy lindo. Esto es Another Self Portrait, la caja que cubre esta época, ¿sí? Que es el volumen 10 de la Bootleg Series de Bob Dylan, y tiene el disco este remasterizado. Esta versión también está remasterizada, ¿sí? También tengo una versión anterior, la más vieja, que no sonaba mal, pero no la tengo a mano acá para mostrarla y para mandarme la parte, ¿no? Como si tuviera el disco en vinilo 50 veces, ¿no? Pero bueno, es lindo a veces mostrar diferentes ediciones, no para mandarse la parte, para mostrarlas, digamos, cómo han cambiado los formatos y demás. No hay nada de soberbia aquí, porque no tendría cómo mantenerla y porque detesto la soberbia además. Y la soberbia del poligrillo es mucho más insoportable que la soberbia de un genio. Entonces, trato de no ser soberbio en lo posible. Y después tenemos dos discos con tomas alternativas y temas que no se usaron, ¿sí? Sí, podría haber sido más largo el tema. Y esta caja hizo que muchos reevaluaran Self Portrait, ¿sí? Yo escuché Self Portrait antes de que saliera la caja y cuando salió celebré que saliera porque la compré. En realidad compré la edición doble también, que debe estar por algún lado. No sé, ¿dónde la tengo? Tengo la edición doble, la edición cuádruple. Esto no es soberbia, insisto, es exhibir mi neurosis nada más. Miren todas las veces que he comprado el mismo disco, pánfilo, ¿sí? Vamos a pasar ahora al jazz. Miles Davis, Get Up With It, 1974. Un disco, uno de los tantos discos dobles de Miles Davis. Pasa que muchos discos dobles de Miles Davis son en vivo. Este es en estudio. Y mezcla diferentes épocas. Tiene cosas del año 74, otra del 72, algo del 70, ¿sí? Y acá, no sé si se llega a ver, dice For Duke, ¿sí? Para Duke. Se refiere a Duke Ellington, el gran Duke Ellington. Ojalá un día podamos hablar de Duke Ellington, que había fallecido poco tiempo antes de la grabación del tema, que ocupa todo el lado A y que está dedicado a él. Y se llama He Loved Him Madly, ¿sí? Duke Ellington solía decirle al grupo I love you madly, los amo con locura. Y acá Miles Davis está diciendo él lo amaba con locura. Se está refiriendo a él mismo, a Miles, ¿sí? Está diciendo yo a Miles Davis lo amaba con locura a Duke Ellington. He loved him madly. Lo admiraba mucho Miles Davis. Este tema no tiene nada que ver con la música de Duke Ellington, pero tiene algo de fúnebre, dulcemente fúnebre, elegantemente fúnebre, algo elegíaco, melancólico. Es hermoso el tema, dura media hora. Hay mucho órgano de Miles Davis, no era el instrumento de Miles Davis, el órgano, que era trompetista, como todos saben, pero en esta época había empezado a tocar el órgano. También estaba con muchos problemas físicos. Miles Davis había tenido un accidente de auto, estaba mal físicamente, se había vuelto un poco adicto a los calmantes de dolores. Y en vivo estaba tocando mucho el órgano eléctrico.
Y aquí también hay órgano, pero también hay partes de trompeta en el disco. Una infinidad de músicos toca acá, ¿sí? Porque es de sesiones diferentes. El lado 3 también tiene un tema entero que lo constituye, que se llama Calipso Frélimo. También es excelente. Y tenemos ya el sonido de la trompeta electrizada, amplificada eléctricamente, quiero decir, con guagua. Mucho jazz rock hay aquí, en la época ya del jazz rock de Miles Davis, ¿sí? Algunos nombres, ¿sí?, que les digo: Michael Henderson, Al Foster, Keith Jarrett, Ayrton Moreira, Billy Cobham, John McLaughlin. Bien. Es realmente un seleccionado de músicos de jazz de esa época, todos querían tocar con Miles Davis. Y los entiendo, ¿sí? Porque no hay uno que se haya quejado de su época con Miles Davis. Todos aprendieron algo de él. Yo digo que Miles Davis fue el mejor líder de grupo que hubo en el jazz. Creo que ninguno logró sacar siempre lo mejor de sus músicos como lo lograba Miles Davis. Uno de los grandes nombres. Los que me conocen saben que en una época yo estaba un poco enemistado con Miles Davis. Siempre me gustó, pero en una época estaba un poco enemistado. Tal vez hablemos de eso si alguna vez alguien que me conoce muy bien musicalmente me acompaña en los videos. Hablaremos de ciertos vaivenes y cambios de humor y de perspectiva con respecto a ciertos músicos. Un disco hermoso. Escúchenlo, ¿sí? Grab With It, 1974. Del jazz vamos a pasar al rock. Del jazz rock vamos a pasar al rock. Con un gran disco doble. Si fuera simple habría sido genial también. Quadrophenia de The Who. Quadrophenia, ¿sí? Disco doble del año 73. Este sí, no entra en un CD solo. Son 2 CDs. Compuesto íntegramente por Pete Townshend. The Who, uno de los grandes grupos de Gran Bretaña de mediados de la década del 60 que surgieron en esa época. Pete Townshend en guitarra y voz. Roger Daltrey en voz. John Entwistle en bajo y voz también. Y Keith Moon en la batería. Esta es la versión de Polydor, la versión británica, caja bife de chorizo, como me gusta decir a mí, lo que afuera llaman Fat Boy. Esta es la remezcla del año 96. Aclaración, una remezcla, un remix, no quiere decir que le pongan una base bailable, punchi, 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 al tema. No es eso. A veces puede ser eso. Los discos se graban en multipistas, en este caso seguramente 16 pistas. Eso se mezcla a estéreo, a 2 pistas, ¿sí? Eso es mezclar. Remezclar es hacer otra mezcla nueva, ¿sí? Pero no se agregó nada nuevo. Es una nueva mezcla, no una nueva grabación, ¿sí? Aclaramos eso. Esta versión, que es la Super Audio japonesa, tiene la mezcla original del 73, ¿sí? Super Audio japonesa. Acá debe haber leyendas en japonés. Andá a saber qué nos dicen acá. Estúpido occidental que compras nuestros discos. No es tan suntuosa como otras ediciones japonesas, pero tiene la mezcla original en Super Audio, en este caso. Para lo cual se necesita un reproductor de Super Audio, porque no es híbrido. Hay Super Audios que son híbridos, que tienen pistas para lectoras normales, y otra de Super Audio. Esta no es híbrida. Y esta es la versión Blu-ray, que tiene una mezcla 5.1, también una mezcla en estéreo. No uso demasiado, la verdad, ¿sí? Yo prefiero la mezcla original, ¿sí? La del 73. Pero la primera que yo escuché fue la del año 96. Las dos tienen su personalidad y son excelentes las dos. Disco conceptual, narrativo. No es una ópera rock como Tommy, el disco de los Who del año 69. Tommy lo llaman ópera rock, pero hay que decir que la ópera como género tiene cierta estructura que no tiene Tommy realmente, ¿sí? Tommy es más bien una cantata, un ciclo de canciones. Pero bien, se le dice ópera rock. Pero Tommy tiene personajes, hay personajes que interactúan. En Quadrophenia no, ¿sí? Hay un solo personaje que es Jimmy, un joven moth, ¿sí? Y todo se trata más bien de un soliloquio, de un diálogo interno también.
un mod que sufre una crisis personal, ¿sí? Tiene un trastorno que no es esquizofrenia, sino es cuadrofenia. ¿Sí? Es como que su psiquis se separara en 4. Y las 4 representan en cierto modo a cada miembro del grupo. Acá los vamos a ver. ¿Sí? Ven que en cada espejito del scooter tenemos Pete Townshend, Kid Moon, John Amos o Roger Daltrey. Bueno, esto viene acompañado por este hermoso booklet con fotos, ¿sí? Que van contando la historia de forma visual. Y este es un texto cuya autoría es de Pete Townshend. Está escrito en primera persona por el personaje, narrador en primera persona del personaje, Jimmy, para que sepamos entre las imágenes, el texto y la música en una relación interdisciplinaria la historia. ¿Sí? Brillante, uno de los momentos cumbre de los Who. Un grupo cuya química era notable, ¿sí? Ese sonido podía salir solo de esos 4 músicos juntos. Después que Keith Moon murió en el año 78, fue reemplazado por Kenny Jones, excelente baterista, técnicamente tal vez superior a Keith Moon, pero venía de los Small Faces, de los Faces, excelente baterista, pero que no tenía el mismo sonido. Por tanto, esa química se perdió para siempre. Igual, está bien que los Who hayan seguido, me parece excelente, ¿sí? Después, años después murió John Entwistle, ya Kenny Jones había sido despedido, y siguieron Pete Townshend y Roger Daltrey como The Who. Ya no sé cuánto de The Who hay ahí. Creo que ahora no están tocando más, ¿sí? Pero no importa, esto los agarra una época de esplendor. Yo creo que es el último gran disco de The Who, que venían de una serie de grandes discos, ¿sí? Creo que este es el último gran disco, gran obra maestra. Brillante, ¿sí? Jimmy, los mods eran una tribu urbana de aquella época, de mediados de la década del 60, muchachos que escuchaban mucho a los Who, entre otros grupos, que tenían un código de vestimenta muy particular, andaban en scooter y odiaban a los rockers que escuchaban a Elvis y que andaban con camperas de cuero. Ambos tenían peleas callejeras y hubo casos de muchos desmadres callejeros en Inglaterra en aquella época por los enfrentamientos entre mods y rockers. Por lo tanto hay algo de nostalgia aquí, ¿sí? Los Who están mirando un poco a su pasado. De hecho, al final del tema Helpless Dancer se escucha un poquito de The Kids Are Alright, uno de los viejos simples de los Who. 1973, Quadrophenia, escúchenlo, porque la verdad es admirable, ¿sí? Y vamos a pasar de Gran Bretaña a latitudes sudamericanas, latitudes argentinas, latitudes porteñas, muy porteñas. Y vamos a hablar de María de Buenos Aires, esta obra maestra de Astor Piazzolla y Horacio Ferrer, esta operita, como la llamaban ellos. Acá fue determinado, ¿sí?, que se iba a llamar operita, como género nuevo. ¿Por qué? Ellos querían hacer una ópera con muchos cantantes, hasta un grupo de baile, pero el presupuesto no era suficiente, ¿sí? Entonces, Héctor de Rosas y Amelita Baltar hicieron de todos los personajes, Horacio Ferrer hizo las narraciones, y no hubo grupo de baile ni nada, ¿sí? Y había un grupo pequeño, en realidad son 10 músicos que están aquí. Es el quinteto de Piazzolla más otros músicos, todos músicos notables, ¿sí? Cuenta la historia de María de Buenos Aires, de una mujer, ¿sí?, que entregada a la mala vida de lo nocturno, muere y su sombra revive, sigue errante por Buenos Aires, perseguida por la luz del sol, luego queda encinta y da a luz, al final de la obra, a una nueva María que tal vez sea la primera, ¿sí? Está lleno de sutilezas, de referencias a cuestiones de la liturgia católica, es muy aporteñada, realmente da para hacer un video dedicado exclusivamente a María de Buenos Aires, esta obra llamada deliberadamente operita, ¿sí?, hasta con cariño.
Acá está Fuga y Misterio, muchos deben conocer ese tema como cortina musical del programa Tiempo Nuevo de Bernardo Neustadt. Triste destino de algunos temas. Y cuando daba los anunciantes, Bernardo Neustadt, estas empresas piensan en el país, creo que decía, el tema era, pero que no me acuerdo el título, Allegro Tangabile. ¿Sí? Bueno, Neustadt era uno de los que bancaba a Piazzolla en época donde Piazzolla era criticado, decían que no era tango, bla 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 bla. Bien. Esta es una edición de 2014, como ven, tenía la tapa más o menos original, el dibujo de Hermenegildo Sabat, gran dibujante argentino, gran artista argentino, artista plástico. Esta es la edición de Trova, ¿sí? Anterior, que está en 2 CDs, con este cambio de tapas, este diseño un poco feo. Creo que al día de hoy no se consigue María de Buenos Aires en las disquerías, no sé por qué. Esto era de Trova, que fue el sello que la sacó originalmente, la obra. Y esto es de Random, ¿sí? Después tengo unas ediciones más allá atrás de La Nación. De hecho, acá está el fascículo de La Nación, miren. Este es el afiche de María de Buenos Aires en la Sala Planeta, donde a veces daban las funciones para poquísimas personas, porque no iba nadie, ¿sí? Qué cosa, che. Bueno, igual todas las versiones en CD tienen exactamente la misma masterización. Disculpen que le dé la espalda, no quiero ser maleducado, pero permítame la maleducación un segundo, ¿sí? Sí, la misma masterización. No suena mal, pero podría sonar mejor si alguien pusiera ganas y presupuesto, que es lo que nunca hay. Vamos a terminar con un disco de la década del 90, que no es lo que más frecuento como oyente, aunque hay grandes discos de la década del 90, y es... Esta es la caja, no es la tapa original, pero van a recordar algunos fragmento aquí, ¿sí? Aquí está, no, está bien la tapa acá, pero no es exactamente la tapa original, ¿sí? Este era el dibujo de la tapa y decía, esta guarda no estaba, y decía Melancholy and the Infinite Sadness, que es el título del disco, de los Smashing Pumpkins, ¿sí? Gran disco doble del año 95 o del año 96. Bueno, permítame esa duda que me acaba de asaltar ahora, me ha tomado por asalto esto. Bueno, gran disco CD doble, disco doble largo, ¿sí? Acá tenemos a los miembros del grupo, para que los vean, ¿sí? James Iha, Jimmy Chamberlain, Darcy Kowitz y Billy Corgan antes de raparse, ¿sí? Después se rapó y quedó rapado. Bien. Hermoso disco. Yo no soy fanático de los Smashing Pumpkins, pero la verdad que Billy Corgan estaba muy inspirado en esta época. Inspiración que nunca logró recobrar, debo decir. Aunque el que le sigue, Adore, es un excelente disco también. Smashing Pumpkins, que era un grupo de heavy rock, de hard rock, de grunge alternativo, rock alternativo. Es tan difícil a veces el tema de las categorías y los rótulos. Uno se mueve 2 centímetros hacia la izquierda, hacia la derecha y ya pasa a ser de otra categoría. Es un gran disco, porque además es muy ecléctico. Tenemos temas más pesados, hay un tema que parece casi de death metal, que es uno de los que no me gusta, pero es una de las poquitas cosas que no me gusta del disco. Pero hay algo de música, elementos de música electrónica, hay temas acústicos, hay temas con cuerdas, hay un rock más clásico. Muchos temas, todos, casi todos, debería fijarme los créditos. Alguien podrá decir, pero eso usted tiene que fijarse, querido, eso antes de hacer el video, muchacho. Es cierto, no les voy a decir que no, pero aparte miren qué linda, ¿no? Ya que estamos con la caja, se las voy a mostrar, ¿no? Porque es muy linda, en serio. Miren esta terminación agamuzada, es gamuza, ¿sí? Con los 6 discos, tiene los 2 discos originales remasterizados por Bob Ludwig, suenan muy bien, aunque el original sonaba muy bien también. 3 discos de tomas alternativas, algunos temas que no se utilizaron y un DVD que no se ve muy bien, esa es la falla que tiene.
Muy lindo esto. Acá tiene un librito con las letras, ¿sí? En tipografía muy grande, sobre todo para la edad de la presbicia viene bien. Creo que todavía no tengo presbicia, pero la estoy orillando seguramente. Y decoupage. Decoupage, aquí tienen ustedes para hacer un hermoso collage. Miren, usted recorta estas simpáticas figuras y las pegas. Las puede pegar aquí y armar su propio collage para hacer para divertir a los niños en vacaciones de invierno. Si usted tiene hijos y tiene esta caja, no se preocupe. Pone a los niños a recortar mientras se escucha. Mire qué lindo esto también. Una linda caja. Mientras escuchan Melancholy and Different Sadness se ponen a recortar y a pegar. ¿Sí? Con Loki Pen. Y miran el Loki Pen, el nadador del Loki Pen, cómo va de un lado a otro del envase, nadando, el buceador del Loki Pen. Digo yo evidenciando mi edad, ¿no? No la niego mi edad, así que no hay problema. Mis huesos dicen sí, hay problema, pero bueno, yo no la niego. Todo esto para decir que es un gran disco doble, ¿sí? Melancholy and Infinite Sadness. Y miren esto, no me estoy yendo de tema, ¿eh? Esto es The Airplane Flies High, una hermosa cajita simpática con manijita que trae los simples de este disco. Y alguien me dirá, bueno, este tipo ya está mandándose la parte, muestra las cosas que tiene. Es verdad, muestro las cosas que tengo, pero no es para mandarme la parte, la verdad. Primero porque no tengo una colección que se destaque en el mundo, ¿sí? Y segundo porque lo hago para mostrar el cariño que tengo por la música. Y es una manera de exhibir también mi neurosis, ¿sí? Gente que compra el mismo disco 4 veces muy bien no está de la cabeza. Pero es parte del amor por la música, el amor por los discos, y el amor por el arte de tapa, el trabajo que hay detrás de esto, ¿sí? No es solo el material, lo quiero, lo abrazo, lo beso. No la voy a besar esta caja porque está un poco polvorienta además. Pero son lindas estas presentaciones. Cuando hay un trabajo plástico también detrás, ¿sí? Pero no lo mostraba solo para exhibir mi neurosis, como decía, sino porque en los simples, en la época del CD, en la época del vinilo, los simples tenían un lado A y un lado B, ¿sí? A veces había los dos lados A, como Story Feels Forever y Penny Lane. Es un capricho, diría, nominal. Pero bueno, en la época del CD, como sobraba lado por todos los wines, lado no, espacio por todos los wines, le agregaban más temas. A veces usaban remixes, justamente, el mismo tema con el punchi pun atrás. Algunos remixes están buenos. Hay remixes de Björk que están buenos, por ejemplo. Un día vamos a mencionar a Björk, seguramente. Pero acá Smashing Pumpkins está agregando temas que no están en otro lado y que son de las sesiones de grabación de Melancholy and Infinite Sadness, ¿sí? Quiere decir que el disco podría haber sido triple, tranquilamente. Podría haber sido de 3 CDs, pero son temas muy buenos los que están acá, ¿eh? Los lados B. Melatory Magpie, Rotten Apples, Medley of the Grey Skies. Hay temas hermosos. Este particularmente, que es el simple del tema Tonight, es hermoso. Lo único que le critico, mira acá hay uno que se llama Tribute to Johnny. Excelente, un instrumental buenísimo. También está el tema Pasticcio Medley. Dura 25 minutos, lo cual no hay ningún problema. Pero es un rejunte de riffs que no se utilizaron o que se utilizaron luego en otros temas. Es un pasticho, ¿sí? Pero es un pasticho poco interesante. Eso no cuenta tanto, está de relleno. Pero hay un montón de temas que podrían haber sido parte del disco sin que su inclusión significara retirar los que ya están. Podría haber sido un disco triple tranquilamente. Billy Corgan estaba muy inspirado en serio. Esta quejita volvió a salir hace unos años. No sé cuántos años. Hace 10 años más o menos. Puede ser, con otro formato que ya no tiene la manijita. Tiene muchos bonus tracks en vivo. Y una masterización que no es como la de esta. Así que esta es más linda. No solo a la vista. Bien. Esos han sido los discos dobles de los cuales
hemos hablado hoy. Espero no haberlos aburrido demasiado. Y hablaremos de otros discos dobles, tal vez en otro video de discos dobles o en otro contexto cuando hablemos de otros artistas. Por acá debe haber otros discos dobles, quiero pensar. Miren, esta es una caja de Johnny Mitchell. Acá está Don Juan, Reckless Daughter, excelente disco doble. Corto, dura 1 hora más o menos, para ser disco doble es corto, pero es excelente. Todos discos dobles de estudio son estos. No sé si lo aclaré, creo que no. No tomé discos dobles en vivo. Discos dobles de estudio. Aunque a veces puede haber un tema en vivo en el medio. ¿Sí? Bueno, acá está una caja de Bruce Springsteen que tiene The River. Pero The River no es un gran disco doble. Está muy bueno, pero no es un gran disco doble. Hay tantas cosas de las cuales podrán aparecer en un futuro por acá. Hay muchas historietas. Tal vez un día hablemos de historietas. Tal vez un día hablemos de literatura. Vaya a saber. Hay mucho por decir. Espero que lo pueda decir. ¿Sí? Bueno, ha sido un placer. ¿Sí? Por ahora son gratis los videos. Después, por ahora pueden mirarlos sin obligación de compra. No hay ningún problema. Ahora le alcanzo, señora. Yo en este momento me tengo que retirar, pero nos encontraremos en otra emisión de esto que hemos dado en llamar El pueblo quiere saber.